Continuamos con la tarde. El gobierno de Enrique Peña Nieto decidió negar la visita al país del relator especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre tortura. Reunión que por demás había sido solicitada de manera formal por el funcionario desde septiembre del año pasado. Hacemos contacto a esta hora con Carlos del Valle, periodista en NTN24, en Ciudad de México. Carlos, muy buena tarde. ¿Qué alega el gobierno para negar esta visita al relator de la ONU? Hola, Idania, buenas tardes, te saludo con gusto desde la Ciudad de México. Pues todo un nuevo escándalo, como tú bien dices, el gobierno de Enrique Peña Nieto se encarrila a un nuevo escándalo, otra vez con Naciones Unidas. Juan Méndez, te recordarás tú, el relator especial para Naciones Unidas con el tema de tortura, el mismo que tan solo hace unos meses dijera que la tortura es una práctica generalizada en todas las corporaciones policíacas y de seguridad de este país, de México. Bueno, pues simplemente recibió un portazo en la nariz de parte del gobierno federal cuando pretendió hacer una visita más para constatar qué sucedía con el tema de la tortura. Las versiones del gobierno federal han variado, Idania. Déjame decirte que en su comunicado oficial, el gobierno federal el día de ayer por la tarde decía que no podría aceptar la visita de este relator especial, Juan Méndez, porque ya había otras programadas y que esto tendría que programarse con antelación, por lo tanto tendría que ser dejada para una nueva fecha. Sin embargo, la respuesta de Naciones Unidas tampoco se dejó venir cuando dijeron fue desde septiembre del año pasado, desde el 2015, que se pidió que esta visita fuera programada. Entonces, NTN24 platicó con la Cancillería y fue el propio subsecretario de Derechos Humanos de la Cancillería mexicana quien nos dio otra versión. Lo que dice es que lo único que le pidieron tiempo a este relator especial, Juan Méndez, fue que esperara un poco para que el gobierno mexicano pudiera terminar de cabildear la ley contra la tortura en el Senado de la República, que por supuesto lo recibiría, pero que preferiría hacerlo cuando esta ley fuera aprobada. Pero esta ley no ha llegado todavía al Senado de la República, así que también platicamos con el presidente del Senado mexicano, quien nos dijo que si ese es el caso, el Senado mexicano será el primero en aprobarla cuanto antes para que esté de visita ya aquí este relator. Un nuevo escándalo, Idania, un escándalo en el que por supuesto las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos se han pronunciado ante la cerrazón del gobierno federal, pero también tampoco falta quien dice que ciertamente Naciones Unidas se ha extralimitado en sus funciones como observador. Hay varias ONGs también, como Alto al Secuestro, por ejemplo, en México, que dicen que no debería permitírsele una visita más a este relator especial contra la tortura en nuestro país. Así que, Idania, nuevamente el presidente Enrique Peña Nieto y su gobierno en medio de una enorme polémica a nivel internacional por el tema de los derechos humanos, en medio de la grave crisis, por supuesto, que vive México en esta materia, Idania. Gracias a Carlos del Valle por la información. Gracias, Carlos. Buena tarde para ti. NTN24 con los protagonistas de la noticia. Quiero saludar en Washington a Juan Méndez, relator especial de Naciones Unidas sobre la tortura. Señor Méndez, ¿queda usted satisfecho con la respuesta del gobierno mexicano que niega su visita aduciendo problemas de agenda? Muy buena tarde, bienvenido, gracias por atendernos. Buenas tardes. Bueno, la verdad que satisfecho no, porque me hubiera gustado regresar a México a hacer una visita de seguimiento. A todos los países que he visitado en estos 6 años les he pedido visita de seguimiento porque me parece que es una metodología mucho más apropiada para conocer el estado de cumplimiento de las recomendaciones que hago y también para actualizar y modificar mi visión del primer viaje. Lamentablemente, como su nota bien dijo, yo pedí esta visita de seguimiento en septiembre por escrito. En octubre me reuní en Nueva York con los embajadores de México ante Naciones Unidas en Nueva York y en Ginebra y les reiteré el pedido. Y ahora en marzo, el 7 de marzo precisamente, me encontré en Ginebra con el embajador Lomónaco, que me dijo que lamentablemente no me podían invitar antes de octubre, que es cuando termina mi mandato, por razones de agenda, por razones de que tienen otras visitas de relatores de Naciones Unidas.
Esta versión sobre esperar hasta después del tratamiento parlamentario de las leyes generales sobre tortura y régimen penitenciario es la primera vez que lo escucho. Me llama la atención porque yo hablé con el embajador Mónaco de eso también y le dije que tenía intención de enviar un escrito haciendo sugerencias para el tratamiento parlamentario, lo cual ya he hecho. Y si hubiera sido el caso de que solo se necesitaba esperar hasta que se sancionaran las leyes, me imagino que el embajador Mónaco me lo hubiera dicho. De todas maneras, yo siempre estoy dispuesto a regresar. Quiero aclarar que nunca me dijeron que no podía ir, sino simplemente que no podía ir antes de octubre. Y obviamente después de octubre yo no podré ir porque ya no seré el relator especial y tendrá que hacer el viaje de seguimiento mi sucesor o sucesora, y obviamente si esa persona lo estima conveniente. Señor relator, el 9 de marzo de 2015 usted entregó un informe donde había una crítica en relación a la tortura en México como algo frecuente. ¿Esto pudo ocasionar la molestia del gobierno de México, que además produjo un rechazo absoluto hacia ese informe que se presentó? Bueno, el rechazo no fue absoluto, por el contrario, el rechazo fue al uso de la palabra generalizada para calificar la tortura. En todo lo demás, el mismo gobierno en el año 2015 dijo que le parecía bien mi informe y que estaban analizando mis recomendaciones. De hecho, en realidad yo había usado esa palabra ya en mayo del 2014, cuando terminé mi visita a México. Y desde entonces, había habido una serie de reuniones en las cuales el gobierno me insistía en que retirara esa caracterización, y yo, después de reflexionar, decidí mantenerla. Y es cierto que el informe se hizo público en marzo del 2015 y provocó el diferendo al que usted hace mención. Pero pocos días después de un intercambio bastante duro mejor dicho, no intercambio, una serie de acusaciones muy duras contra mi persona, que yo respondí de la manera que pude, el gobierno mismo declaró terminado el diferendo y yo también lo di por terminado, y por eso me parece que el tema ahora no tiene nada que ver con que yo haya usado la palabra generalizada para calificar la tortura. Es posible que haya todavía algunos resquemores. De vez en cuando aparecen voces en México que no son oficiales, pero que de todas maneras patean para el lado de algún sector estatal, porque lo que hacen es defender la tortura y acusar a aquellos que, como yo, criticamos la tortura. Esas voces, como digo, que no son oficiales, ciertamente, sí, aparecen de vez en cuando reiterando acusaciones que el gobierno ha dado por terminadas. Ahora, relator, uno puede preguntar por qué una palabra puede causar tanto resquemor. Es decir, generalizada. Usted habrá tenido seguramente una base para sustentar o para que usted llegara a la conclusión de que la tortura en México es generalizada. ¿Por qué no sentarse y analizar con usted, digamos, lo que usted estaba señalando, la base de su razonamiento para tomar los correctivos necesarios? Es decir, ¿por qué una palabra puede causar tanto resquemor más allá de investigar por qué usted la está usando? Bueno, yo lo expliqué desde el primer momento, no desde el 2015, sino desde el 2014, y lo expliqué hasta el cansancio sobre qué base me fundé yo para hacer el análisis de que la tortura era generalizada en México. Me fundé en un número importante de conversaciones que tuve con detenidos o con exdetenidos,
y con un relato bastante constante sobre la tortura en los primeros días de la detención, especialmente a veces hasta en horas previas a la oficialización de la detención de una persona, y con métodos muy parecidos, y esta práctica se repetía, ya sea que se tratara de policías municipales, policías estatales, policía federal, cuerpos de las fiscalías, de las procuradurías estatales o también de la PGR a nivel federal, y también de las Fuerzas Armadas. Por eso es que usé la palabra generalizada. Entiendo que el gobierno pueda disentir conmigo en eso. Lo entiendo perfectamente, pero ellos no me invitaron para que yo diga lo que ellos quieran que diga. Ellos me invitaron para que yo haga un análisis honesto de cómo yo veo las cosas. Y por eso no la retiré nunca, la palabra, aunque estoy dispuesto a retirarla si se me demuestra que estoy equivocado o si en una visita de seguimiento me doy cuenta que las cosas han cambiado. Es por eso que quería hacer una visita de seguimiento, para poder apreciar de nuevo la situación y sobre todo para ver el estado de cumplimiento de recomendaciones que el mismo gobierno aceptó desde un primer momento, que eran recomendaciones útiles y que estaba dispuesto a implementarlas. Lamentablemente esta actitud de personalizar la crítica contra mí se ha interpuesto en esto que debería ser un diálogo mucho más sincero y abierto, ¿no?, sobre cómo proteger a los mexicanos y mexicanas mejor contra la tortura y cómo reducir el impacto de la tortura en México. Ahora, señor Méndez, usted ha dicho una frase: ellos no me invitaron para que yo diga lo que ellos quieren. Y le pregunto, ¿por qué los gobiernos se vuelven tan susceptibles cuando uno de estos informes no dice lo que ellos quisieran que los informes dijeran, pero que no lo dicen simplemente porque las condiciones no están dadas para ello? Bueno, como dije, yo pude haberme equivocado y el gobierno puede tener razones para esgrimir, para decir que el uso de la palabra generalizada fue un error. Lamentablemente no puedo decir que hasta ahora me hayan demostrado que yo estoy equivocado. Por lo tanto sigo insistiendo, por lo menos para mayo de 2014, que fue la última vez que estuve en México, mi análisis es de que la tortura estaba generalizada en México y naturalizada, frecuente. La palabra puede ser la que se quiera. Por eso me tomé el trabajo de explicar por qué y en base a qué fundamentos yo encuentro que la tortura en México estaba en el 2014 generalizada. No todos los estados se ofenden tanto por lo que uno dice. He tenido informes tan duros como el de México en otros países también, y sus gobiernos no han necesariamente optado por insultarme públicamente. De manera que depende un poquito de la situación. Yo lo atribuyo más a conflictos internos al interior de estados complejos, en momentos difíciles para la historia de un país, donde a veces es más fácil atacar al mensajero de las malas noticias que atacar las malas noticias en su raíz. Quizás, señor Méndez, se le niega la visita porque no se han tomado, y esto es quizás entrar en la especulación, pero porque no se han tomado los correctivos necesarios o no se acataron las recomendaciones, o porque usted no iba a querer quitar el término generalizada al quizás percibir en esta visita que las cosas estaban más o menos igual. Sí, la verdad que eso sería, como dice usted, especulación. Yo la verdad que sin visitar el país no puedo decir que las cosas siguen igual, ni que han mejorado, ni que han empeorado. Por eso es que me interesa visitar México. Lo que sí puedo decir es que mi relatoría ha seguido recibiendo algunas denuncias que hemos tramitado por la vía normal con el gobierno de México,
teniendo respuestas para cada una de ellas. Algunas, las respuestas consisten en decir que se está investigando y por eso estoy esperando a que se me den los resultados de las investigaciones. Pero también es cierto que el Estado de México el Estado mexicano, quiero decir, ha estado manejando el tema de la tortura y eso es lo que quiero ver. Por ejemplo, con estos proyectos de leyes generales, es decir, de aplicación en todo el territorio del país, sobre tortura y también sobre régimen penitenciario, que me parece que serían leyes de gran importancia para el tema que me ocupa y por eso me interesa conocer el estado del debate parlamentario y lo que se propone y conocer un poco las posibilidades de que esa legislación, si se adopta, tenga un efecto positivo sobre el problema. Pues quiero darle las gracias a Juan Méndez, relator especial de Naciones Unidas sobre la tortura. Gracias por habernos atendido y por estos minutos con nosotros en NTN 24. Soy yo quien les agradece. Gracias a usted. Muy buena tarde para usted.